Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, colegas. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que vamos a ir ya arrancando con esta sesión, una de las últimas del año 2025 de Ángulo CNT, donde precisamente tengo el honor de, en esta ocasión, tanto disfrutar como presentar la participación de nuestro capitán, nuestro director de cooperación internacional y de lucha contra la radicalización dentro del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento en México, Francisco Tor. Para ello me voy a permitir dar lectura a su semblanza y con eso cederle la palabra para disfrutar de esta sesión técnica y de alto nivel. Entonces, Francisco Toro Mancilla, colegas, es capitán retirado de la Guardia Civil de España, donde se desarrolló precisamente a través de a través de una trayectoria de 45 años de servicio activo. Entre precisamente otros puestos de responsabilidad, fue jefe de explotación de desarrollo español del Convenio de Schengen de la Unión Europea, así como representante de España en el grupo de trabajo SISTEC y en el Comité de Evaluación Exchange, ambos adscritos al Consejo de la Unión Europea. Asimismo, fue miembro del Centro de Coordinación Antiterrorista desde sus comienzos en el 2004 tras los atentados yihadistas del 11 de marzo de ese año en Madrid y ejerció posteriormente desde el 2014 como jefe del Servicio de Cooperación Internacional de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado creado en el 2014. En el ámbito académico y formativo cuenta con estudios en antropología, estomatología forense e investigación criminal por parte de la Universidad Complutense de Madrid, así como con el curso superior de Policía Judicial de la misma institución. Posee también curso superior universitario sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y complementa su preparación con el curso superior de especialistas en inteligencia del Servicio de Información de la Guardia Civil, el curso de lucha contra la pornografía infantil en Internet, impartido a través de Europol por la Escuela Universitaria Policial de Selm, República Federal de Alemania, y el curso de patrón de embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Tiene experiencia en misiones internacionales, entre ellas la misión Embargo en el Danubio contra Serbia bajo la autoridad de la Unión Europea Occidental en Rumania y Bulgaria durante la Guerra de los Balcanes en 1993 y también participó directamente en la misión ONUMOS de mantenimiento de la paz de Mozambique bajo la autoridad
de Naciones Unidas en 1994. Y tiene una magnitud impresionante de carrera y diversas cosas. El capitán, que bueno, para no quitar más tiempo de esta hora, mi mayor reconocimiento a esa trayectoria y en este momento le cedo la palabra para que nos ilustre con su ponencia. Por favor, capitán, muchísimas gracias. Gerardo, buenas tardes, noches, buenas madrugadas aquí en España, en la otra parte del charco. Y bueno, vamos a ver, he tratado de hacer una presentación que intentaré no pasarla rápidamente porque son muchas cosas las que quiero decir. ¿Se me escucha bien? Oh, perfecto, ¿eh? Muy bien. Vale, perfecto, gracias. Y bueno, pues voy a preparar un segundo. A ver si consigo. Ok, se ve bien la presentación? Excelente, se ve muy bien. Vale, un segundito. Saco esto de aquí. Va, perfecto, pues gracias. Bueno, pues como decía, la he estructurado en diferentes partes o fases. La primera sería, un segundo, el primero sería comenzar por la introducción general y el marco general. Después veremos las diferencias entre los conceptos de radicalización y radicalización violenta. Luego seguiremos contando algunas características de los procesos de radicalización yihadista dentro de Europa, bueno, la Unión Europea y Europa incluso, porque vamos a hablar también del Reino Unido, aunque está ahora mismo fuera. Hablaremos de la consecuencia más grave de estos procesos de radicalización, que son los atentados terroristas. Eh, Nos vamos a situar después sobre el caso de la célula de Ripoll, que es la perpetradora de los atentados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Luego aludiremos a las medidas y prevención y respuesta en España y otros países de Unión Europea, de Europa. Y para terminar, trataremos de extraer algunas ideas finales a modo de conclusiones sobre todo lo que se haya hablado. Vale. Entonces empezamos por el principio, evidentemente. La idea base es que, bueno, cuando hablamos del Islam y del yihadismo, es fundamental no confundir conceptos que no son lo mismo. El Islam es una religión, como todos sabemos, seguida por 1.800 millones de personas, mayoritariamente pacíficas en todo el mundo, con una enorme diversidad religiosa y, como ocurre en cualquier otra gran religión, el yihadismo en este caso no es una religión, sino que es una ideología extremista que utiliza una lectura manipulada del Islam para justificar la violencia y perseguir objetivos de poder. Para la inmensa mayoría de los musulmanes, el concepto yihad no significa matar, sino es un reto para ser mejor persona. Sin embargo, el concepto de yihadismo que nosotros escuchamos tergiversa ese concepto y lo convierte en una excusa para matar, para el terrorismo. Por eso, identificar Islam con yihadismo no solo es incorrecto desde el punto de vista académico, sino que además refuerza el relato de los propios terroristas que quieren imponer la idea de que existe un choque inevitable entre culturas, cuando en realidad ese enfrentamiento es una construcción ideológica, no un hecho social ni religioso. Además, más del 90% de las personas que mueren atentados por terrorismo yihadista son musulmanes. Entonces, antes de entrar en la radicalización yihadista como proceso, conviene entender por qué España aparece de forma reiterada como objetivo en la propaganda y en la estrategia de la yihad global. Existen varios factores. En primer lugar, está el factor simbólico, ya que en los discursos de Al-Qaeda y del Estado Islámico, España es presentada como Al-Ándalus, un territorio arrebatado al Islam, y esto no tiene que ver con la historia real, pero sí tiene mucho que ver con la propaganda, que es una narrativa potente que moviliza emocionalmente y justifica la violencia.
En segundo lugar, tenemos el factor geopolítico. España, como saben, ha participado activamente en muchas misiones en Afganistán, en Irak, en Líbano o en el Sahel. A ojos de los grupos yihadistas, esto nos convierte en un actor que combate directamente a sus organizaciones, por lo cual, un enemigo. En tercer lugar, encontramos el factor operativo. España es uno de los países europeos, seguido de Francia, junto a Francia, donde más operaciones antiterroristas contra el yihadismo se han desarrollado. Esto no significa que haya más radicales en España que en otros países, sino que nuestras fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad tienen una gran experiencia y una enorme capacidad preventiva, debido a una lucha de más de 40 años de experiencia luchando contra el terrorismo de la banda terrorista ETA. Luego tenemos finalmente el factor geoestratégico. Ceuta y Melilla. Son dos enclaves españoles y por tanto europeos situados en el norte de África geográficamente, con realidades socioeconómicas y demográficas particulares y ubicadas en un entorno donde actúan diversas influencias del yihadismo global. Resumiendo estos cuatro puntos, la combinación de ellos, de estos elementos simbólico, geopolítico, operativo y geoestratégico, explican por qué España está en forma permanente en el punto de mira del yihadismo, tanto como objetivo simbólico como operativo. Llegamos a entrar en el siguiente punto, que es la radicalización y la radicalización violenta en el concepto de yihadismo. En el ámbito del yihadismo, la radicalización es un proceso progresivo mediante el cual el individuo adopta una interpretación extremista, dogmática y excluyente del Islam. Normalmente está vinculada a corrientes salafistas radicales que lo lleva a modificar aspectos de su identidad, de lealtades, la visión del mundo como la tienen ellos en términos de confrontación absoluta. Desde una perspectiva policial y criminológica, este fenómeno, la radicalización, debe entenderse como una dinámica de transformación psicológica e ideológica, no como un hecho puntual y, por tanto, no comienza con la intención de cometer un atentado y matar, sino con la interiorización de un discurso que deslegitima progresivamente el entorno social, demoniza al enemigo, al otro, al no creyente o al apóstata, incluso al que tiene una creencia musulmana diferente a la de ellos, y genera una percepción continua de amenaza, humillación y agravio. La radicalización violenta representa, pues, el estadio más avanzado del proceso. Aquí el individuo ya no solo asume la ideología extremista, sino que además acepta el uso de la violencia como un instrumento legítimo de acción política y religiosa. El terrorismo deja de ser percibido como un crimen y pasa a ser interpretado como yihad auténtica, como un deber espiritual e incluso una forma de redención moral para los buenos musulmanes. En cuanto a los indicadores, bueno, pues expresan los indicadores significan, digamos, son factores que tienen varios cometidos. La primera es la justificación expresa de los atentados. El sujeto deja de condenar la violencia y comienza a defenderla como necesaria o legítima. Después viene la deshumanización del adversario. Percibe al enemigo como inferior, impuro o merecedor de daño, anulando incluso la empatía. La admiración por autores de ataques, donde se ven a los terroristas como héroes, modelos o figuras a imitar. Luego también a la admisión o el deseo de martirio, incluso considera la muerte como una recompensa o misión, restando valor a la propia vida. Luego el aislamiento social progresivo, rompe lazos con familia, amigos que no comparten la ideología. Luego viene la ruptura con las normas legales y sociales, rechazo a la ley y justificación del incumplimiento por motivos de ideología. Y luego viene el discurso conspiratorio o apocalíptico, que es que interpreta la realidad como una lucha absoluta entre el bien y el mal. Perdón. Un aspecto clave del yihadismo es que el paso a la violencia raramente responde a impulsos espontáneos, sino que es un proceso de incubación psicológica reforzado por propaganda, entornos digitales cerrados y dinámica de grupo. La radicalización violenta no es una patología mental, sino es una construcción ideológica organizada que utiliza herramientas psicológicas, religiosas y comunicativas para producir sujetos dispuestos a matar y a morir. Finalmente, el yihadismo no busca tanto crear terroristas individuales como,
construir un ecosistema cognitivo en el que el terrorismo resulte moralmente justificable, socialmente deseable e incluso religiosamente obligatorio. El proceso, los factores que alimentan la radicalización yihadista son diferentes. Uno primero es el proceso multicasual. La radicalización es el resultado de la combinación de factores personales, sociales, culturales e ideológicos. No hay un perfil único de individuos radicalizables, sino contextos de vulnerabilidad que al coincidir, un segundo, que al coincidir eh, pueden facilitar la justificación de la violencia. Crisis personal y de identidad, momentos de fracaso, pérdida de sentido, frustración, falta de expectativas, pueden llevar a algunas personas a buscar la identidad fuerte y un propósito. El yihadismo ofrece una narrativa clara y un sentimiento de pertenencia que puede resultar atractivo en situaciones de desorientación. Luego la exclusión social percibida, la sensación real o no real o imaginada del rechazo, discriminación o injusticia y puede generar un resentimiento hacia la sociedad. Los discursos radicales explotan estas emociones para presentar el entorno como un enemigo y justificar la violencia como respuesta. Las trayectorias desviadas previas, individuos con antecedentes de conflictividad, problemas judiciales, antecedentes penales, entornos familiares disfuncionales, presentan mayor vulnerabilidad. La radicalización puede funcionar como una aparente legitimación moral de una vida marcada por la marginalidad. Luego viene la ideología legitimadora. El yihadismo utiliza interpretaciones manipuladas de la religión para presentar la violencia como legítima, necesaria o incluso sagrada. Así consigue justificar el daño como parte de una misión superior. La influencia del grupo y liderazgo. La pertenencia a un grupo radical consolida las ideas extremistas y reduce las dudas. Los líderes ejercen una fuerte influencia emocional, señalan a los enemigos y fomentan la visión binaria del mundo, que limita la capacidad crítica. La radicalización en grupo como proceso progresivo tiene varias diferentes fases, que son la captación, el adoctrinamiento, la legitimación, la cooptación y eventualmente el paso a la acción, en las que la violencia y el pensamiento extremo están normalizados. La adaptación gradual al discurso radical facilita aceptar comportamientos que antes se consideraban inaceptables. A continuación hablaremos de Europa como espacio europeo de radicalización. Europa no solo es un espacio, o sea, no es un objetivo del yihadismo, ¿no? Es también, en determinados casos, un espacio activo de radicalización. Esto significa que una parte significativa de individuos implicados en terrorismo yihadista no llegan ya radicalizados desde el exterior, sino es que han iniciado o han completado su proceso de radicalización dentro de países europeos, dentro del entorno de Europa. Este fenómeno ha transformado profundamente el escenario de la amenaza y ya no hablamos exclusivamente de combatientes retornados o células exportadas desde zonas de conflicto, sino que los procesos son endógenos, se desarrollan ya dentro de los contextos de los países europeos. En cuanto a la radicalización yihadista en Europa, la presión propagandística del Daesh y de Al-Qaeda que ejercen es muy importante. Estas organizaciones yihadistas no actúan de forma espontánea e improvisada. Tanto Al-Qaeda como Daesh han desplegado durante años una estrategia propagandística pues súper sofisticada, con una calidad mediática enorme, comparable a cualquier, digamos, empresa que se dedica al tema de la creación de multimedia y está dirigida especialmente a las audiencias occidentales. Ya no hablan solamente en árabe, sino que hablan en inglés, en francés, incluso en español. Su propaganda no busca tanto informar como transformar la identidad de sus receptores. Y bueno, pues se persigue convencer con argumentos, eh, no solamente esto, sino también redefinir emocionalmente al individuo. Los mensajes están ya diseñados para activar sentimientos de humillación colectiva, construir una narrativa de guerra permanente contra el Islam, glorificar el sacrificio y ofrecer una identidad heroica alternativa. La propaganda yihadista convierte frustraciones personales en agravios políticos, conflictivos,
esto hace, digamos, que ellos tengan misiones sagradas. En este proceso, Europa está representada como un espacio hostil, un territorio enemigo y una fuente de humillación sistemática. Hay, como sabemos, formas de radicalización. Existen los dos planos, el plano online y el plano offline, ¿no? En el plano online, las plataformas digitales ofrecen un espacio pues, idóneo para la captación por varias razones. Consumo intensivo de propaganda, el usuario se expone de manera continua a vídeos, mensajes, imágenes diseñadas para impactar emocionalmente, reforzar el victimismo colectivo y glorificar la violencia. Luego, el contacto constante con reclutadores, ¿no? Los radicalizadores establecen relaciones personales con las personas vulnerables, ofreciendo escucha, apoyo emocional y validación personal antes de introducir progresivamente el discurso ideológico. La creación de burbujas ideológicas. El entorno digital limita la exposición a voces alternativas y refuerza una visión única del mundo mediante cámaras de eco donde solo se escuchan mensajes afines. La normalización de la violencia es la repetición constante de mensajes violentos que hacen del uso del terror que se ha percibido como algo legítimo, necesario o incluso heroico. Luego la difusión de contenidos doctrinales, el proceso por el que se difunden mensajes ideológicos para moldear creencias, crear identidades cerradas y normalizar el discurso extremista antes de promover la acción violenta. Luego viene el acceso a manuales y contenidos operativos. En determinados canales de Internet se difunden instrucciones básicas sobre seguridad digital, fabricación de artefactos, tácticas elementales y formas de actuación violenta. Y la generación de comunidad virtual es el proceso por el que se crean grupos digitales cerrados que refuerzan la ideología extremista, generando sentimiento de pertenencia y aislando al individuo a visiones alternativas. Luego viene la radicalización offline. Aunque el proceso comienza en Internet, como hemos dicho, el salto cualitativo se produce en el mundo real, mundo fuera de lo que es el Internet. Los siguientes son los escenarios de radicalización offline más relevantes en Europa, ordenados de mayor a menor importancia operativa y estadística, según tendencias observadas en informes de seguridad europeos editados por Europol, Consejo de la Unión Europea y Eurojust, y los programas también de radicalización de los países de la Unión Europea. El primero es prisiones, es el principal foco estructural. Es el mayor vivero de radicalización violenta en Europa porque es prioritario por su alta concentración de individuos y yihadistas y delincuentes comunes en un mismo espacio común, que son las prisiones, conversión identitaria de contextos crisis personal, captación a cambio de protección, formación de microcélulas y difusión de ideología por veteranos experimentados. La conclusión operativa es que la cárcel en Europa hoy es el primer entorno offline de incubación yihadista. Luego vienen otros entornos religiosos informales, como son oratorios no registrados, predicadores sin formación y mezquitas paralelas. Características de estos sitios pues se escuchan sermones sin control institucional, eh, se hace una importación ideológica exterior, educación religiosa radicalizada y luego un aislamiento comunitario. Por lo tanto, el riesgo específico es que la generación de autoridades religiosas clandestinas proliferen en este entorno. Luego, la familia y el hogar, el entorno íntimo, especialmente en segundas generaciones de inmigrantes. En claves europeas son la radicalización heredada, los matrimonios endogámicos ideológicos, el control cultural rígido y la normalización del discurso extremista. Luego viene los grupos juveniles de barrio. Eso es una socialización radicalizada en clave identitarias, con zonas frecuentes, barrios periféricos, guetos urbanos. La dinámica en estos sitios es que lo ideológico se transmite como código de pertenencia. Luego vienen los espacios asociativos, pantalla llamados así. Son asociaciones culturales o de ayuda instrumentalizadas. Suelen ser incluso ciertas ONG, con una importante manipulación bajo una fachada comunitaria solidaria. Luego los centros educativos no formalizados, que son escuelas clandestinas,
academias religiosas paralelas, con un gran riesgo de educación sin pensamiento crítico y con una carga ideológica importante. Los entornos deportivos cerrados son clubes con jerarquía fuerte, de artes marciales, gimnasios, etcétera, donde se produce una vinculación entre disciplina, identidad y violencia simbólica. Luego vienen los espacios de socialización informal. Son cafés, pisos compartidos, locutorios culturales, y bueno, pues se produce una dinámica donde el El relato quemadillo ya se ha ido para otro lado. se produce una dinámica donde el relato extremista se naturaliza. Podemos decir que la radicalización actual es un proceso de naturaleza híbrida, puesto que combina dos planos: Internet capta, la comunidad consolida y el grupo controla. En cuanto a los barrios vulnerables de la Unión Europea, bueno, pues en Europa, como saben ustedes, hay zonas de ciudades donde hay barrios con precariedad, segregación, fracaso escolar y debilidad institucional, y son los más permeables al discurso de yihadismo. Estos entornos generan espacios sociales fracturados donde la ausencia de oportunidades, la desconfianza en las instituciones y la falta de referentes positivos facilitan la penetración de narrativas extremistas. No es que la pobreza sea igual al terrorismo, sino que la vulnerabilidad prolongada crea un caldo de cultivo para los agravios identitarios, la sensación de injusticia y la búsqueda de pertenencia en proyectos ideológicos que prometen dignidad y propósito. Luego está el factor decisivo, que es el grupo de pares: amigos, pandillas juveniles, familiares o pequeños círculos ideológicos que proporcionan validación, cohesión y un marco de justificación moral. La radicalización casi nunca comienza en solitario, sino que es un proceso social. Europa combina libertades, pluralismo y tensiones identitarias. Es un escenario atractivo para el yihadismo. Explota las brechas culturales, los conflictos generacionales y los discursos victimistas para constituir una identidad alternativa enfrentada al entorno que considera hostil. Luego, la radicalización es interna. Ocurre cuando dentro de nuestras sociedades y tiene componentes ideológicos, sociales y psicológicos. Y hoy está tecnológicamente amplificada mediante redes sociales, cámaras de eco, algoritmos, plataformas, facilitan el contacto con propagandistas globales. El proceso no se importa, sino que se incuba aquí. Entenderlo permite anticipar, prevenir y intervenir temprano. La inteligencia social, comunitaria, educativa, policial y digital deben actuar al principio, donde todavía es posible detectar señales, interrumpir narrativas y ofrecer alternativas antes de que el individuo entre en la fase operativa. La actuación policial llega al final de este ciclo cuando el proceso ya está avanzado y el individuo ya ha cruzado líneas peligrosas. En la Unión Europea, pues ustedes ya conocen estos barrios porque los han escuchado cuando ha habido atentados. El más relevante, creo que de todos, es Molenbeek, está en Bruselas, Bélgica, y bueno, es un proceso, es un barrio donde la marginación socioeconómica actúa con redes criminales. Es un entorno vulnerable donde lo delictivo ya facilitó apoyo logístico a muchos radicalizados en el pasado y gente que participó en atentados. Hay presencia de predicadores radicales, con difusión del salafismo rigorista en microcomunidades poco integradas, y luego vínculos con atentados de entre 2015 y 2016. En esa mitad de la década, de la década anterior, fue el barrio, digamos, base como núcleo logístico para varios atentados y para varios de los implicados en ellos, tanto en París como en Bruselas. Luego tenemos también el barrio de Saint-Denis. Está caracterizado por una existencia de una pobreza estructural y la mala integración, con un urbanismo degradado y una fuerte sensación de abandono estatal. Se ha dado la captación hacia Siria e Irak, existiendo nodos locales que enviaron jóvenes a combatir junto al Daesh a mitad de la década pasada. Es un lugar con existencia de células salafistas y presencia de entornos ideológicos cerrados y polarizadores. Luego tenemos el barrio de Rosengård, en Malmo, Suecia, con una alta migración y tensiones identitarias, también debidas al desconocimiento del idioma sueco.
Luego ahí tienen brechas culturales y lingüísticas que dificultan cohesión e integración. Una delincuencia juvenil muy alta y bandas con economía ilegal, violencia como antesala de procesos de radicalizadores, con facilidad de captación por propaganda yihadista digital y física. Luego también, pues en España tenemos los nuestros, no nos privamos de nada. Uno de los barrios más complicados está en Barcelona, es el Raval, es un barrio vulnerable, pobreza, redes criminales, presencia de salafismo no violento, zona con alta densidad poblacional, economía informal, diversidad cultural. Algunos oratorios han difundido corrientes salafistas no violentas que, sin ser ilegales, generan espacios identitarios cerrados donde pueden gestarse discursos de ruptura. Luego hay casos puntuales de captación juvenil, jóvenes con trayectorias de exclusión o vínculos con redes delictivas, generalmente pues, por tráfico de drogas, han sido objeto de captación, principalmente a través de contactos personales y consumo intensivo de propaganda digital. Y luego tenemos dos puntos que ya les he hablado al principio, Ceuta y Melilla, que son enclaves españoles al norte de Europa, de África, perdón, y bueno, se caracterizan por una marginación y redes familiares cohesionadas, son barrios con fuerte arraigo comunitario, escasa presencia institucional y estructuras familiares muy sólidas. La presión social interna puede favorecer un discurso de ideologías radicales en pequeños círculos. Son zonas estudiadas en diversas operaciones antiterroristas de la policía porque han aparecido recurrentemente en investigaciones sobre captación, adoctrinamiento y apoyo logístico a individuos vinculados al yihadismo, terrorismo yihadista, vamos, especialmente durante el periodo de auge del Estado Islámico, con varios individuos que viajaron a Siria e Irak para combatir a este grupo terrorista. En cuanto a los patrones europeos de radicalización yihadista, bueno, pues el análisis de los atentados terroristas cometidos en Europa en la última década permite identificar patrones repetidos en las trayectorias vitales de muchos autores. Estos patrones son extremadamente útiles desde el punto de vista policial, ya que permiten pasar de una visión reactiva a una lectura anticipada de riesgo. Uno de los perfiles más frecuentes es de la secuencia criminalidad previa, radicalización, paso a la acción o la comisión del atentado. Una parte significativa de los terroristas europeos presenta antecedentes por delitos comunes, robos, tráfico de drogas, violencia, pequeños delitos reiterados. No se trata de delincuentes ideológicos desde el inicio, sino que son personas ya desvinculadas del sistema normativo que se encuentra en el yihadismo y bueno, intentan redefinir su identidad criminal como causa sagrada. El delincuente entonces se convierte en un combatiente. Otro patrón es el de los viajes frustrados a Siria e Irak. Numerosos individuos intentaron desplazarse a zonas de conflicto para unirse a organizaciones yihadistas, pero fueron interceptados, detenidos o desistieron por causas varias, ¿no? En muchos casos, la imposibilidad de viajar actuó como factor de frustración y acelerador de radicalización, aumentando el riesgo de un atentado local como forma alternativa de cumplir con la yihad. La influencia de los predicadores radicales, tanto físicos como digitales, es otro elemento importante, estructural. Estas figuras no siempre ordenan directamente la comisión de atentados, pero sí desempeñan un papel decisivo en la legitimación ideológica del odio y de la violencia. Funcionan como reproductores de discurso, validadores morales y referentes identitarios. Finalmente, destaca el fenómeno, llamámosle radicación doméstica o home ground. La mayoría de los atacantes europeos no eran combatientes retornados ni miembros orgánicos de Al-Qaeda ni de Daesh, sino jóvenes radicalizados dentro del propio país, incluso dentro de su comunidad, y no combatieron en frentes lejanos, sino que se formaron ideológicamente en sus propios barrios, centros educativos, círculos sociales y entornos digitales. Esto confirma una realidad operativa crucial. El terrorismo yihadista en Europa no es principalmente una amenaza importada, sino que es un fenómeno incubado en el interior de nuestras propias sociedades. Ahora le voy a hablar un poco bueno, de atentados, digamos que son las consecuencias de los procesos de radicalización y su impacto en Europa. Aquí tienen algunas imágenes vamos a hablar uno de ellos, no todos porque son bastantes y nos llevaría mucho más tiempo, pero hablaremos de estos que hay aquí y otros a continuación.
El atentado de Niza ocurrió el 14 de julio de 2016. Ocurrió en la fecha de la fiesta nacional francesa en el Paseo de los Ingleses en Niza, durante la celebración del Día Nacional. Consistió en que un señor condujo un camión de gran tonelaje a gran velocidad por una multitud que presenciaba los fuegos artificiales al final de la festividad. Hubo una consecuencia de víctimas, fueron 85 víctimas mortales, 400 y pico heridas, y luego el autor era Mohamed Lawed Bouyet, un ciudadano tunecino residente en Niza que se había radicalizado de forma rápida. El Estado Islámico se apropió, reivindicó el atentado, y bueno, el impacto fue una profunda conmoción en Francia y Europa. Se reforzaron los estados de emergencia y las medidas de seguridad en eventos públicos, evidenció la amenaza de lobos solitarios y ataques con medios comunes, por ejemplo, como vehículos, e impulsó la cooperación internacional en inteligencia y en prevención de la radicalización. Anteriormente, en Londres, el 7 de julio de 2005, bueno, pues el atentado fue en el sistema de transporte de Londres. Fueron cuatro terroristas suicidas que detonaron explosivos en mochilas en tres trenes del metro y un autobús urbano. Hubo 52 fallecidos, víctimas mortales, sin contar a los atacantes, y más de 700 heridas, muchas con lesiones graves y traumas psicológicos importantes. Los autores eran cuatro ciudadanos británicos de origen pakistaní, tres, y uno jamaicano, radicalizados y vinculados ideológicamente a la organización Al-Qaeda. Pero vinculación ideológica, no orgánica, no funcional. El primer gran atentado suicida de Europa fue este, tras el 11 de septiembre, atentado suicida. O sea, porque los demás atentados, como el de Madrid, habían sido, digamos, atentados en tipo habitual, donde el terrorista explota a distancia un explosivo y mata a mucha gente. En este caso, eran atentados suicidas. Y ahora digo, el primero después del 11S a nivel europeo. El impacto ocasionado pues, fue el incremento de la vigilancia y reformas de la legislación antiterrorista en el Reino Unido y en la Unión Europea, el impulso de un programa de prevención de radicalización, que en el Reino Unido se llama Plan Prevent, y cambios de la seguridad del transporte público en la cooperación internacional en inteligencia. Luego tuvimos el atentado de Bruselas, que fue el 22 de marzo del 16. Fueron atentados en el aeropuerto y en el metro, hubo 32 muertos, más los tres suicidas, y luego más de 340 heridos. La relevancia de este atentado fue un ataque al corazón institucional de la Unión Europea, generó un refuerzo de controles en la frontera interior de Schengen, y los autores formaban una célula vinculada al Daesh, perdón, pero con componentes franceses y belgas. Es el mayor atentado terrorista en Bélgica y fue un golpe directo al corazón institucional de Europa, ya que el barrio de Malbec está junto al barrio europeo, donde está la Comisión, Consejo, el Parlamento, todos estos edificios de la Unión Europea. La célula responsable habría participado previamente en los atentados de París en noviembre de 2015, y muchos de sus miembros, incluidos algunos de los atacantes de Bruselas, tenían vínculos con redes radicales que operaban en células formadas en Bélgica y en Francia. Las investigaciones posteriores revelaron que los atacantes y sus colaboradores habían sido reclutados, adoctrinados y vinculados ideológicamente con Daesh y con su propaganda operativa, tanto en la fabricación de explosivos, adquisición de materiales, planeamiento logístico, y todo esto había sido llevado a cabo dentro de Europa, o sea que no venían de fuera preparados para atentar, sino que era una radicalización y una preparación dentro del ámbito de la Unión Europea. En Berlín, el 19 de diciembre de 2016, el lugar fue el mercado navideño en Berlín, en Alemania. El ataque fue un terrorista que robó un camión de carga, asesinó a su conductor y lo condujo contra la multitud reunida en el mercado. Produjo 12 personas muertas, más la víctima que era el conductor original del camión, que fue encontrado muerto en la cabina, y decenas de heridos. El autor, tunecino llamado Anis Amri, mantenía contactos con otros radicalizados y había participado en redes que favorecían la planificación de atentados. Aunque consiguió huir, posteriormente fue localizado y abatido por la policía en mayo del año siguiente en Italia, cerca de Milán.
El atentado de Manchester se produjo en 2017, el 22 de mayo, en el Manchester Arena Stadium, en el Reino Unido, al final de un concierto de Ariana Grande. El autor era Salman Abedi, ciudadano británico de origen libio, radicalizado y con vínculos a redes yihadistas. Abedi detonó un explosivo casero a base de TATP, triperóxido de triacetona, cargado con clavos y tornillos en la salida del recinto del Manchester Arena. Las víctimas fueron 22 personas fallecidas, la mayoría jóvenes y niños, más de 800 afectados entre heridos y personas con consecuencias o con secuelas psicológicas. Las repercusiones, una gran conmoción nacional e internacional, incremento de la alerta antiterrorista en Reino Unido a nivel crítico, el refuerzo de la seguridad en eventos masivos y lugares públicos, la reafirmación de la cooperación internacional contra la radicalización yihadista y la financiación del terrorismo. Estas fueron las repercusiones que tuvo el atentado. Ahora vamos al de París 2015. En París ha habido varios, pero vamos a hablar solamente de este porque ha habido varios y llevaría mucho más tiempo. Fueron atentados coordinados en varios puntos de la ciudad. Bataclan, como recuerdan, la sala de fiestas, el Estadio de Francia y las terrazas y cafés del centro de París. Fue el 13 de noviembre de 2015. Los autores fueron células operativas del Daesh, coordinadas desde Siria y con logística en Bélgica, con componentes franceses y belgas. Hubo 130 muertos por unos grandes atentados y más de 350 heridos. El modus operandi, pues el comando armado con terroristas suicidas y ataques simultáneos para maximizar el caos, para tener varios puntos, digamos, de atención para que la policía les fuera más difícil poder atender a todos ellos. Los ataques se ejecutaron en 7 localizaciones diferentes, dentro de un margen de minutos, muy poco tiempo, siguiendo el modelo de terrorismo complejo urbano, múltiples atacantes, armas automáticas, cinturones explosivos y objetivos civiles simbólicos. La mayoría de los atacantes eran ciudadanos europeos radicalizados, ligados a redes yihadistas belgas, especialmente en el barrio de Molenbeek, que hemos hablado anteriormente. La coordinación estratégica de operativos se había hecho desde Siria por por responsables del Daesh. En cuanto a España, hablaremos de los dos más importantes, el de Madrid, el del 11 de marzo de 2004. Todo el mundo conoce ya este atentado. Fueron varias explosiones, 7 concretamente en la red de metros, perdón, de tren de Madrid, de ferrocarriles, con 193 muertos y más de 2.000 heridos. La relevancia fue el primer atentado yihadista en Europa Occidental, después del 11 de septiembre. Marcó un antes y un después en la cooperación internacional, y España pasó a ser un objetivo prioritario del yihadismo global, por los motivos que yo les explicaba antes. No se demostró que ningún miembro del 11 de marzo fuera miembro orgánico de Al-Qaeda. Sí existieron vínculos personales, ideológicos y del entorno con redes directamente conectadas a Al-Qaeda. El 11 de marzo es un caso paradigmático del terrorismo yihadista por inspiración y contagio, pero no por dirección ni pertenencia orgánica. En cuanto al caso principal, vamos a hablar de la cronología de la célula de Ripoll y los atentados de 2017 en Barcelona y en Cambrils. Corresponden a la parte de abajo, son las imágenes, 3 imágenes del atentado. Y aquí tenemos la cronología de la célula de Ripoll. A ver, primero vamos a hablar de la formación y radicalización de la célula. Todo el proceso ocurrió a lo largo de 2 años. Esto fue un tema más lento, de 2015 a 2017. En 2015 llega Baqi Esati, a Ripoll. Este señor era el imán, el radicalizador. Este señor había estado ya preso en España por tráfico de drogas durante un tiempo, casi 3 años. Había intentado anteriormente en la provincia de Castellón, Cataluña, perdón, en Levante, radicalizar a un grupo de jóvenes en una mezquita. Estuvo también ejerciendo de imán, pero allí no tuvo suerte y ella había contactado a través de internet con los jóvenes de Ripoll, por lo cual cuando, digamos, fracasó en Castellón, llegó a Ripoll, se ofreció como imán de la mezquita, cosa que aceptaron, y entonces empezó a ejercer como imán de esa mezquita. Allí, pues, su mensaje era moderado, para que, digamos, las autoridades no vieran en él un peligro,
y empezó a construir relaciones personales con jóvenes marroquíes de la localidad. Eran marroquíes, algunos eran originarios de Marruecos y otros ya eran de segunda generación de familias marroquíes que ya habían nacido en España, por lo cual había jóvenes marroquíes y jóvenes españoles. Y comenzó un proceso de adoctrinamiento discreto en círculos cerrados, en círculos reducidos. En 2016, el año siguiente, el Sati reconsolida su núcleo de jóvenes radicalizados en torno a él. Ya tiene un grupo de 7 chicos que tienen entre ellos amistades, incluso relaciones familiares, algunos son hermanos, hay varios grupos de hermanos, y al comienzo de 2016 viaja a Bélgica para intentar ejercer como imán en Billboard, en una zona conocida por el riesgo de radicalización, permaneciendo unos 3 meses aproximadamente. En ese tiempo, por las investigaciones que ha habido, pues tuvo contactos con gente participante de redes yihadistas de la zona de Bélgica y bueno, pues se cree que en ese tiempo fue cuando él diseñó, digamos, la estrategia que iba a seguir con los jóvenes que ya tenía, digamos, radicalizados inicialmente, vio que había posibilidades de seguir con ellos un plan y volvió después de Bélgica, regresó a Cataluña, continuó con el adoctrinamiento, a la vez que ejercía como imán de la mezquita de Ripoll, y como decía, un imán con un perfil moderado que no levantó en ningún momento sospecha por parte ni de los servicios sociales de Ripoll ni de las autoridades policiales. En 2017, a principios, el grupo empieza a alejarse de las actividades sociales normales. Se afianza en los roles internos, la logística, la captación, conducción, etc. Se toma la decisión de cometer un gran atentado de gran envergadura, inspirado en la forma que tenían de atentar la gente del grupo de Estado Islámico. Entre abril y junio de 2017, la célula alquila una vivienda en Alcanar, en Tarragona. Comienzan a acumular grandes cantidades de butano, propano y precursores químicos. Hacen compra de productos químicos y empiezan a fabricar el explosivo TATP. Es habitual, como saben, en los atentados de Daesh, de Estado Islámico. Y ensayan detonaciones pequeñas con éxito. Ya en el momento del atentado, en julio de 2017, el grupo se desplaza con frecuencia entre Ripoll y Alcanar y compran materiales, alquilan vehículos y preparan, digamos, lo que es la logística para los atentados y evalúan los objetivos. Se investigan como objetivos posibles pues la Sagrada Familia, el Templo de la Sagrada Familia, el campo del Barcelona Fútbol Club, el Nou Camp, y otros lugares de Cataluña. Y también hablan de un posible atentado en Francia, porque días antes de los atentados de Barcelona ellos habían estado en Francia, en París, y han hecho un reportaje fotográfico muy operativo del entorno de la Torre Eiffel, por lo cual se supone o se cree que si hubieran tenido éxito en la forma de llevar a cabo los atentados, uno de los atentados habría sido posiblemente en París con TATP. No volar la Torre Eiffel, pero digamos causar un atentado en el entorno de la Torre Eiffel, donde siempre, como saben, hay un montón de turistas. Entre el 12 y el 15 de agosto de 2017, la fabricación intensiva de explosivos se produce, la preparación de mochilas bomba y los artefactos improvisados, y el plan principal era atentados múltiples con explosivos de gran potencia en las zonas emblemáticas que hemos hablado anteriormente. El 16 de agosto, por la noche, a las 23:17, en la manipulación de los explosivos se produce una explosión, un accidente, y bueno, muere el imán, el radicalizador, Sati, y muere uno de los miembros de la célula. Por lo cual se destruye gran parte del arsenal explosivo, que era repartido en más de 100 bombonas de butano y otros elementos, y la célula pierde su plan principal y queda descabezada. Las consecuencias inmediatas, pues evidentemente los supervivientes entran en pánico. Deciden improvisar un atentado inmediato sin explosivos. El plan alternativo es atropellos masivos y ataques con armas blancas, porque ya no les quedaba otra. Y deciden incluso pues, hacerlo de forma o sea, inmolándose ellos, siendo suicidas. El 17 de agosto por la mañana, uno de ellos, de la célula, Jonas Abu Yaqub, alquila una furgoneta en Santa Perpetua, una población cercana de Barcelona, y ese mismo día, a las 16:56, Abu Yaqub irrumpe con la furgoneta alquilada en las Ramblas de Barcelona, que es un paseo muy céntrico, que está en el centro de Barcelona, muy turístico, recorre más de medio kilómetro atropellando a cantidad de transeúntes.
Mueren 14 personas, una de ellas días después, y hay más de 120 heridos. El 17 de agosto, ese mismo día, después de los atentados, Abu Yaqub huye a pie y asesina a un conductor de una zona, a un conductor de un vehículo para robarle el coche y escapar, y poder huir. El día siguiente, el 18 de agosto, cinco miembros de la célula se trasladan a Cambridge en un vehículo, propiedad de uno de ellos, y embisten un control policial y atacan con cuchillos y hachas a varias personas. Llevaban falsos chalecos explosivos para aumentar el impacto psicológico y asesinan a una mujer y hieren a varias personas. La policía, evidentemente, llega al lugar y se produce un tiroteo. Los terroristas, llevaban chalecos simulados, pero nadie sabía que eran simulados. Todo el mundo pensaba que eran chalecos explosivos, por lo cual la policía, para evitar que pudieran hacerlos explosionar en la zona turística, digamos, en el paseo marítimo, abate a los 5 atacantes y así, digamos, se eliminó el problema. Los días siguientes, entre el 18 y el 20 de agosto, se lanzó una gran operación masiva para localizar al conductor del vehículo que había perpetrado los atropellos en las Ramblas. Se estudiaron vídeos, declaraciones y movimientos de los móviles de este señor, de Younes Abu Yaqub, y el día 21 de agosto el terrorista es localizado en Subirats, una población cercana a Barcelona. Cuando la policía va a detenerlo, él se abalanza contra ellos con otro chaleco improvisado que no es explosivo aparentemente, sin saber que era falso. Evidentemente la policía, al verse en peligro, dispara, lo elimina, lo matan, y luego pues el chaleco evidentemente no tenía explosivos, era un chaleco simulado solamente. Por lo cual, con la muerte de este señor, de Younes Abu Yaqub, se desarticula completamente el comando, el grupo, la célula. Se confirma que no quedan más miembros operativos y se recoge la evidencia en Ripoll, Alcanar y Cambrils. Hubo un juicio después en la Audiencia Nacional en Madrid, con los colaboradores supervivientes, y hubo condenas para 3 de ellos, porque el resto de las personas habían muerto en los atentados. Digamos que el resumen del proceso de radicalización, pues lo vemos aquí. Los puntos clave de este proceso son el liderazgo. El imán Esati es como un mentor carismático y guía ideológica. Adoctrinamiento indiscreto, en entornos privados y círculos muy, muy reducidos. Captación por vínculos de amistad y una fuerte cohesión grupal. Proceso gradual y clandestino, con aumento de secretismo, visión de nosotros contra ellos y la narrativa victimista propagandística típica del Daesh. Normalización progresiva de la violencia como opción legítima, asignación de roles operativos y disciplina interna, y de aislamiento social creciente sin señales externas evidentes. Ya digo que disimulaban bastante que estaban formándose como un grupo ya terrorista. Este conjunto hace que la célula de Ripoll sea un caso de radicalización colectiva estructurada, uno de los modelos más peligrosos porque combina ideología, cohesión, liderazgo y acción. En cuanto a las medidas adoptadas por España para luchar contra la radicalización violenta y yihadista, primero tenemos la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, la ENCOT, aprobada en 2019, es el marco estatal de referencia en la lucha antiterrorista. Y se articula en 4 pilares: prevenir, proteger, perseguir y preparar. En 2023 se actualizó para adaptarse a la evolución de las amenazas y alinearse con la Estrategia de Seguridad Nacional del 21 y con los marcos antiterroristas de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. El PENCRAF es el plan del Gobierno de España para prevenir, detectar y actuar frente al proceso de radicalización violenta, especialmente de carácter yihadista. Su objetivo es impedir que estos procesos evolucionen hacia el terrorismo. El objetivo principal es evitar la aparición y la expansión de la radicalización violenta mediante una acción coordinada entre administradores, fuerzas de seguridad y sociedad civil. Los ámbitos de actuación son 3. En España, entornos comunitarios, centros educativos, servicios sociales, prisiones. El exterior, cooperación internacional y ciberespacio en redes sociales, foros, plataformas, propaganda yihadista. La línea de acción, el plan se articula en tres fases: prevención antes,
con detección temprana de signos de radicalización, formación a profesionales, educadores, policías locales, trabajadores sociales y programas de comunitarios y educativos para colectivos vulnerables. Luego, la vigilancia y detección. Durante, se identifican casos de radicalización en curso, se activan equipos locales de intervención y cooperación policial de inteligencia judicial. Y luego el C, intervención y respuesta, que es después, con desradicalización y reintegración de individuos detectados, protocolos específicos en prisiones y seguimiento y acompañamiento para evitar recaídas. En cuanto al enfoque general, es un plan multidisciplinar de seguridad, más educación, más servicios sociales. Preventivo, no solo represivo. Comunitario, implicando autoridades locales. Coordinado entre administraciones y adaptado al riesgo, con especial atención a jóvenes y menores. En cuanto a las medidas de la Unión Europea para evitar la radicalización violenta, pues tenemos la Unión Europea aborda la lucha contra la radicalización violenta mediante un conjunto de instrumentos, políticas e iniciativas coordinadas que actúan en distintos niveles: institucional, operativo, social y preventivo, para reducir los riesgos y fortalecer la resiliencia de los Estados miembros. Entre las principales medidas destacan las siguientes: la RAN es el centro de excelencia de la red de concienciación sobre la radicalización. Es una plataforma europea de referencia que reúne expertos, profesionales de primera línea y responsables institucionales para intercambiar información, experiencias y buenas prácticas orientadas a prevenir la radicalización en diversos entornos. Luego, el Knowledge Hub on Prevention of Radicalization es un nuevo, digamos, concepto que ha asumido recientemente las capacidades y las misiones de la RAN. La estrategia de la Unión Europea es el marco común que prioriza la prevención, la integración social y la detección temprana, fomentando respuestas coordinadas entre Estados miembros y promoviendo políticas inclusivas que reduzcan los factores de vulnerabilidad. Prisiones, con programas específicos de seguimiento de radicalización y reinserción, así como la formación del personal penitenciario para identificar procesos de radicalización y gestionar adecuadamente a internos radicalizados o susceptibles de serlo. Internet, aplicación de reglamento TCO, que es el Terrorist Counter Online Regulation, que permite la retirada rápida de contenido terrorista en línea, reforzando la cooperación con plataformas digitales y estableciendo obligaciones claras para frenar la difusión de propaganda extremista. Propaganda, detección sistemática del material extremista a través de Europol y su unidad interna Referral Unit, que es una unidad dedicada a combatir el terrorismo, el uso extremista y radical de Internet. Cooperación, mejora del intercambio de información y de la coordinación operativa entre cuerpos policiales, servicios de inteligencia y agencias europeas, clave para anticipar amenazas y responder con rapidez. De ámbito local, el desarrollo de proyectos comunitarios centrados en la integración, el acompañamiento social y el apoyo a jóvenes vulnerables, reforzando la prevención desde lo más próximo al ciudadano. En fronteras, la implementación de controles reforzados y mecanismos de detección de retornados procedentes de zona de conflicto con el fin de evaluar riesgos y adoptar las medidas adecuadas en cada caso. En cuanto a víctimas, incorporación de los testimonios de las víctimas de terrorismo, evidentemente, como herramienta de sensibilización y prevención, contribuyendo a desmontar narrativas violentas y promoviendo programas educativos que refuerzan la minoría y los valores democráticos. Las medidas de la Unión Europea para prevenir la radicalización violenta son los planes de prevención de la radicalización. Comparte una serie de objetivos, enfoques y herramientas comunes, aunque en cada Estado miembro los adapta a su propia realidad social, jurídica y operativa. En conjunto, estos planes buscan actuar antes de que los procesos de radicalización se consoliden y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y de la sociedad. ¿Qué persiguen? Pues identificar de forma temprana las señales de radicalización, permitiendo actuar con rapidez y evitando que los individuos avancen hacia estadios más peligrosos del proceso. Reducir los factores de riesgo y reforzar los factores de protección mediante políticas educativas y sociales y comunitarias que aumentan la resiliencia frente a los discursos de los extremistas. Ofrecer intervenciones individualizadas ajustadas a las circunstancias personales, familiares y sociales de cada individuo.
evitar la difusión de narrativas extremistas, especialmente en el ámbito digital, mediante contranarrativas, educación crítica y control de contenidos ilícitos. Impulsar la cooperación interinstitucional, garantizando que fuerzas de seguridad, servicios sociales, educación y justicia y entidades comunitarias trabajen de manera coordinada y conjunta. Prevenir la reincidencia y la radicalización en prisiones mediante programas de seguimiento, desradicalización y reinserción. Fortalecer la cohesión social y la confianza entre las instituciones, elementos esenciales para reducir la vulnerabilidad social y para que las comunidades colaboren de forma activa en la prevención. La mayoría de los planes europeos de prevención de radicalización incluyen los siguientes elementos fundamentales: un enfoque preventivo y multiactivo, combinando participación de instituciones, servicios sociales, fuerzas de seguridad, escuelas y comunidades para abordar el problema desde distintos ámbitos. Un carácter local y comunitario sitúa la acción preventiva cerca del entorno del individuo, aprovechando el conocimiento y la capacidad de respuesta de municipios y actores comunitarios. Programas de intervención temprana y personalizada. Actúan como señales iniciales de riesgo al principio y adaptan las intervenciones a las necesidades y circunstancias de cada persona. Formación a profesionales en contacto con población vulnerable. Capacita a docentes, trabajadores sociales, sanitarios, a policías y otros profesionales para detectar signos de radicalización y actuar adecuadamente. Narrativas alternativas y contramensajes. Combaten la propaganda extremista mediante mensajes positivos, críticos y basados en valores democráticos que reduzcan el atractivo del discurso violento. Y el énfasis en la reintegración y no solo en la represión, promoviendo itinerarios de apoyo social, educativo y laboral que faciliten la desradicalización y la reinserción, evitando respuestas exclusivamente punitivas. Finalmente, bueno, podemos extraer unas ideas, unas conclusiones, que la radicalización yihadista en Europa es un fenómeno interno y complejo. No se trata simplemente de una influencia externa, sino que es un proceso que, bueno, que arraiga en dinámicas propias del contexto europeo: crisis identitarias, sentimiento de exclusión, búsqueda de pertenencia y exposición constante a discursos extremistas en el entorno digital. El ecosistema digital actúa como acelerador. Las redes sociales y plataformas online amplifican narrativas radicales, facilitan el acceso a propaganda y permiten la creación de comunidades virtuales que refuerzan creencias extremistas y legitiman la violencia. La prevención debe ser temprana, amplia y sostenida. Una respuesta eficaz exige detectar señales, intervenir antes de que la ideología violenta se consolide y promover factores de protección, educación, inclusión social, cohesión comunitaria y pensamiento crítico. La resiliencia social es un pilar fundamental. Fortalecer los vínculos comunitarios, la confianza en las instituciones y la capacidad de respuesta local reduce la vulnerabilidad en los individuos y dificulta el éxito de los discursos extremistas. La comunitaria y la cooperación entre instituciones son esenciales. Escuelas, servicios sociales, fuerzas de seguridad, entidades locales y actores comunitarios deben de trabajar coordinadamente para combatir la información, compartir información, identificar riesgos y ofrecer apoyos personalizados. Y luego la vigilancia y el seguimiento deben ser continuos. Aunque la prevención es prioritaria, el control operativo y la monitorización de riesgos sigue siendo necesarios para impedir que la radicalización desemboque en la acción terrorista. Por último, la clave estratégica: anticipar, desactivar y comprender. Solo comprendiendo los factores que permiten la ideología violenta se afiance, es posible evitar que el proceso culmine. Y con esto llegamos al final de esta sesión. Muchas gracias por su interés y paciencia. Y si tienen alguna pregunta, les ruego que me las puedan dirigir por correo electrónico si quieren. Aquí está el correo y les serán contestadas todas con el menor tiempo posible. Buenas tardes o noches en México y buenas madrugadas en España, a quienes han seguido esta sesión a este lado del charco. Y finalmente, pues solamente quiero desearles a todos en nombre de nuestra institución de CNT que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Buenas noches, gracias.